bienvenidos, ¿cómo les va? Comienza con Sentido Público en la era digital. Aquí estamos todo el equipo completito. Hoy viene José Nathanson a cubrir el rol periodístico. La tenemos a Mariana, Martín, Osvaldo. Equipazo, como siempre. 4 de la tarde en punto, 20 grados 1. Hoy un programa que puede ser interrumpido en algún momento por la cadena nacional. Sabrán todos que la presidenta viajó para hacer su presentación ante la ONU. Hoy son 30 años de la finalización de la Guerra de Malvinas. Así que vas a tener el análisis de José con todo lo que implica esta presentación. Hubo una solicitada. Martín te va a explicar en qué contexto se dio la finalización de la guerra. Muy, pero muy buen programa, ¿eh? No te lo pierdas. Empezamos, Martín. Dale. A 30 años justamente de la finalización de la llamada Guerra del Atlántico Sur, nos visitan integrantes de Jóvenes Latinoamericanos por la Soberanía en Malvinas. Vienen Martín Carrizo y Manuel Garrido. Se espera de un momento a otro la sentencia de Eduardo Vázquez por el crimen de Wanda Tadei, que falleció a raíz de las quemaduras producidas después de una pelea con su pareja. Mariana te va a explicar además de qué manera ha crecido la historia de la violencia contra las mujeres y puntualmente con este tipo de delitos. Jueves es el día de Ariel Sugarchuk. ¿Trae cositas? Sí. Él es el subsecretario de Fortalecimiento Institucional del Ministerio de Desarrollo Social y nos trae lo que hace la Cooperativa de Trabajo Textil San Remo del Lanús Este, buenísimo. Tenemos desfile de modas con muy linda pilcha y por una cooperativa. Y mirá que Reina nos visita hoy. Bueno. Viene una de las actrices más premiadas del país, la señora Virginia Innocenti, que el próximo domingo presenta acá en la televisión pública su éxito del momento. Lo que estás viendo ahora es parte de eso. Dijeron de mí, con entrada libre y gratuita sobre la gran Tita Merelo, ¿no, Osval? Exactamente, un espectáculo hermosísimo, lo vi en la sala de arriba del Maipo, un espectáculo realmente valioso. Es re importante que lo vea en la sala de arriba del Maipo. Es importante. Es muy importante. Porque tiene otro tipo de espacio, es un espacio más reducido, por eso lo cuento. Hay dos salas, la sala principal, que es donde se hacen los espectáculos más grandes, y una sala de arriba que es más íntima, que uno está más en contacto con, en este caso, con la actriz. Muy bien, vamos a ver entonces parte de su espectáculo, que nos va a regalar una cancioncita y vamos a charlar con doña Innocenti, así que no te lo pierdas. Vamos con las vías de comunicación. Exactamente, www.tvpublica.com.ar. Esa es la página del canal, mirá, ahí están, Televisión Pública en Vivo, dice uno de los botones, porque puedes ver, suponte que estás en otro lado, qué sé yo, en otro lugar del planeta, con internet puedes verlo. El Twitter es @tv-publica, el Facebook es pones directamente por Consentido Público. Si podés no tartamudear. Y bueno, ¿qué querés que haga? Mejor. Y nuestro no mail es pelees, no consentidopúblico @tvpublica.com.ar. Me causan gracia, chicos, ¿qué quiere que haga? Mira, y ahora tenés que seguir hablando, porque justamente yo ahora decía, ¿estás bien? Sí, perfecto. Bárbaro, porque hablaba justamente de una fecha que tiene poco de celebración, que tiene que ver con la finalización de la Guerra de Malvinas. Horrible momento para toda la Argentina, gente que todavía está pidiendo justicia. Justamente vamos a estar hablando con los chicos que vienen de invitados al programa, justamente para que nos expliquen un poco también cuál es el planteo que ellos sienten que no está siendo cubierto en este momento. Muy, pero muy interesante, pero hoy por hoy además un día con la actualidad se refiere muy importante. Pero vamos a recordar lo que pasaba hace 30 años. Mario. Bueno, exactamente. 14 de junio del 82, la rendición de Menéndez frente a Jeremy Moore era noticia también. Como había sido noticia el 2 de abril. Igual. La noticia tenía un tinte de tristeza. En aquel momento, ¿se acuerda que escuchamos durante mucho tiempo que estamos ganando? Bueno, nos dimos cuenta que no ganábamos nada. Que al contrario, habíamos entrado en una guerra que decían en aquel momento los que conocían a fondo la cuestión bélica era desigual. Una guerra que dicen, y yo también sostengo, fue como un manotazo de ahogado de un sistema que se estaba cayendo a pedazos, como la dictadura, el llamado proceso de reorganización nacional, llevado de la mano de un borracho, un señor que bebía mucho alcohol, en aquel momento Galtieri, el presidente de facto de la nación, acodado, digo yo, con las dos fuerzas que seguían, que era la Armada y la Fuerza Aérea, en una especie de concubinato trágico, llevando a la muerte a parte de mi generación, lo digo, porque yo soy de esa clase, de los que fuimos a Malvinas. A tal punto, fue estudiado lo que pasó y analizado, investigado, el desastre bélico que significó Malvinas, que no hay manera de evitar decir, e incluso
en el informe Ratemas lo dice, merecían los responsables de esta guerra la pena capital, o sea, el fusilamiento. Lo que cualquier militar sabe que ocurre cuando comete, por ejemplo, un acto de traición, cuando se escapa del frente de batalla, cuando se traiciona a la patria. El Código Militar tiene es eso lo que pide. Bueno, es lo que pedía. Yo particularmente creo que el 14 de junio de 1982 es la bisagra fundamental en ese proceso. Lamentable, triste y oscuro momento de la Argentina, que fue el proceso de organización nacional, este gobierno de facto que tomó por la fuerza el poder que el pueblo había ganado. Y no solamente los compañeros desaparecidos, la gente chupada y ahora encima los chicos de la guerra, los chicos de Malvinas, sino que también casi 100 años de búsqueda diplomática, de una solución pacífica, de un reclamo real de un territorio que nos pertenece, tirados a la basura por un delirio borracho, trasnochado, de una junta militar que veía que el poder se les iba de las manos. Yo creo que ese es el entorno, eso es lo que ocurrió y eso es lo que se puede decir de aquel 14 de junio del 82. Bueno, obviamente José tiene mucho más parecido a partir de ahí, ¿no? Sí, hoy la presidenta va a hablar ante el Comité de Descolonización de Naciones Unidas en Nueva York. Viajó ayer con una comitiva pluripartidaria. La idea es tratar de demostrar que la Argentina tiene una política de Estado respecto al tema de Malvinas, que como decía bien Martín recién, una política que se siguió durante mucho tiempo, que se interrumpió trágicamente con la guerra, pero que se sigue manteniendo con sus matices y sus contradicciones, sus idas y venidas, pero que se mantiene desde el 83 hasta ahora, que es hacer un reclamo pacífico por la soberanía legítima de Argentina sobre las Islas Malvinas. Cristina va a hablar más tarde por cadena nacional, va a reunirse con Ban Ki-moon, el secretario general de Naciones Unidas, porque de lo que se trata es básicamente de que se aplique una resolución de Naciones Unidas que insta a las partes, es decir, a Gran Bretaña y a la Argentina, a dialogar sobre el tema Malvinas. Este es el corazón del reclamo de Cristina, es que las dos partes involucradas en el conflicto, que es el Reino Unido y la Argentina, se sienten a dialogar. Un reclamo que yo decía tiene 30 años y que tiene una estrategia atrás, que es hacer más costosa la ocupación británica de Malvinas. Lo que se trata de hacer, digamos, es hacer más costosa en términos diplomáticos, en términos de imagen de país, de la imagen de país que puede tener Gran Bretaña, en términos económicos, etcétera, elevar los costos de la ocupación británica sobre Malvinas, algo que obtuvo un avance muy importante cuando la cuestión Malvinas de algún modo se latinoamericanizó, cuando el resto de los países de la región decidieron acompañar a Argentina en el reclamo de Malvinas y tomar algunas medidas concretas, por ejemplo, que los barcos del Mercosur no pudieran pasar, los barcos que pasaban por países del Mercosur y que iban a Malvinas no pudieran anclar en puertos del Mercosur. La idea entonces de la presidenta en el discurso que va a dar hoy en el Comité de Descolonización es insistir con el reclamo pacífico sobre Malvinas y también van a tener que escuchar la posición de los Kelpers, de los habitantes de Malvinas, que también están hoy citados en Naciones Unidas. Y como último también el gesto de haber publicado hoy una solicitada en el diario The Times pidiéndole justamente al Reino Unido claro, que porque, se sienten a hablar. exactamente, porque esa es la otra parte, que es tratar de articular con el sector de la opinión pública dentro del Reino Unido que no está de acuerdo con la política de sostener la ocupación. Ahí hay un principio de derecho internacional, que es el principio de la integración de las fronteras, la integridad de las fronteras territoriales, que es lo que está reclamando Argentina cuando pide que Gran Bretaña y la Argentina se sienten a dialogar alrededor del tema. Después vamos a seguir hablando sobre el tema. Estamos con dos invitados que vienen específicamente a hablar, hijos de excombatientes. Es muy interesante el planteo que hacen y también es interesante ver cómo siente un hijo de un excombatiente hoy toda esta movida que se está haciendo por la vía diplomática, cómo se sienten representados, en fin, muy interesante. En paralelo, aquí en la Argentina se está desarrollando finalmente la última jornada. Hoy se va a conocer la sentencia por el caso Wanda Tadei. Vázquez, quien está acusado por el asesinato, por haberle prendido fuego a Wanda Tadei, se declaró inocente. Tenemos un equipo allí trabajando y ante cualquier novedad te vamos a dar a conocer lo último y la instancia que tenga mérito por darte a conocer, lo vamos a tener aquí en el programa. Pero antes, Mariana, hablábamos un poco de casos que se repiten con esta modalidad. Sí, terrible. Yo creo que el caso de Wanda Tadei tuvo particularidades que lo hicieron más noticiable, tuvo muchísima repercusión en los medios de comunicación, sobre todo en la televisión, porque el acusado, Eduardo Vázquez, pertenecía al grupo Callejeros, el ex baterista, involucrado en lo que fue la tragedia de Cromañón, donde a raíz de un gran incendio 194 personas murieron.
el hecho del fuego en la tragedia de Cromañón asociado al caso Wanda Tadei hizo que se catapultara las tapas de los diarios. Cada día y medio muere una mujer asesinada como consecuencia de la violencia de género, ¿no? Femicidios. ¿Cuántos de estos casos llegan a la tapa de los diarios? Muy pocos, pero el caso Wanda Tadei tuvo una amplísima repercusión por estas características. ¿Qué pasó? En un primer momento, ella llegó al hospital con el 60% de su cuerpo quemado, esto fue el 10 de febrero de 2010, y entró en un coma farmacológico porque el propio dolor que generan las heridas por el fuego hace que se induzca en un coma farmacológico y nunca pudo dar su versión de los hechos. Eduardo Vázquez dijo y sostuvo y defendió desde un primer momento que había sido un accidente, en el medio de una discusión, que había habido una discusión, él reconoce, pero que había sido accidental, que estaban limpiando CDs con alcohol, que ella se prendió fuego, que la quiso socorrer, que no pudo, y así fue que la llevó al Hospital Santoyani. Este hecho, en un primer momento, quedó como que esa versión del accidente era creíble, porque la justicia lo detuvo y rápidamente lo liberó y le dictó la falta de mérito. Recién a los 8 meses, y esto creo que ha sido como un factor que ha generado un mensaje a la justicia de impunidad, y tal vez puede estar, uno puede especular relacionado con la repetición que tuvieron estos hechos, porque se incrementaron notablemente, según marcan las estadísticas, hechos casi calcados muchas veces, porque el mensaje que se dio era que se podía prender fuego a la esposa. Que no pasaba nada. Y no pasaba nada, que era casi el crimen perfecto. Claro. Creo que esto fue lo grave. De hecho, en los 2 años previos al caso de Wanda, hubo solo 8 casos registrados, de acuerdo al Observatorio de Femicidios en Argentina, que lleva adelante la Casa del Encuentro, una ONG, y a partir del caso Wanda Tadei se multiplican. Ese mismo año 2010 llegan a 11, en el año 2008 28, en lo que va del 2012 ya son 10 y hay otras 10 mujeres que están en grave estado, hospitalizadas. En distintas circunstancias, en la mayoría de los casos está acusado, imputado, sospechado o sospechado por la familia de la víctima, la pareja, novio, expareja. Por eso me parece importante el mensaje que hoy pueda dar la justicia con este fallo, ¿no? Si encontraron pruebas suficientes para condenarlo, que venga esa condena y que de alguna forma el mensaje sea claro, ¿no? Basta de violencia contra las mujeres, basta de femicidios, basta de mujeres quemadas. Y reiteramos, te repito, primero tenemos un móvil allí, cualquier novedad te la vamos a estar contando y vamos a repetir los teléfonos para que puedas recibir ayuda en el caso de que estés siendo sometida a este tipo de situaciones. No hay que llegar al extremo que te estamos contando, hay que parar muchísimo antes. Te pueden ayudar en la línea 911, ¿verdad, Marian? Y en la línea 137. La 137 es solo para la ciudad de Buenos Aires. La 911 es para todo el país y allí te van a orientar, te van a ayudar, te van a poder dar todas las pautas para ver para dónde podés ir, de qué manera podés moverte. En Capital la dirección es Lavalle 1250, allí es la oficina contra la violencia doméstica, así que es gente que está para ayudarte y que sabe mucho. ¿Algo por agregar? Esperamos ahora el fallo y siempre recordar, ¿no?, que estos casos no son aislados, que tienen que ver con una matriz, que tiene que ver con la situación de discriminación que sufre la mujer en la sociedad, y yo creo que esto no tenemos que olvidarnos, no son un caso más, son casos que tienen que ver con, bueno, este tema del sometimiento de la mujer en la sociedad, y para lo cual tenemos que trabajar fuertemente y desde los medios de comunicación mucho, tratando de dar mensajes que tienen que ver con cuestiones que sean más igualitarias, ¿no?, en la sociedad. Esta efeméride no sé a quién dársela, te digo porque se me va a armar un lío entre estos dos, porque si yo te digo Jorge Luis Borges decís es para el señor, pero si te digo es una efeméride, alguien que te cuente de la vida de este hombre, en qué contexto fallece en el año 1986, es para el señor. No, bueno, y entonces empezás vos y después se lo das a él. Yo simplemente, claro, gracias Fede, decir que Jorge Francisco Isidoro Luis Borges muere en Ginebra un 14 de junio, y como dijo bien Fede, del 86. Mirá, genealogías sincrónicas, gramáticas utópicas, geografías novelescas, thriller teológicos, novelas raras, pero novelas propias. Nunca escribió una novela, justamente. Cuentos, ensayos, poemas. ¿Qué más se puede decir de Borges? Aquí lo tenés, a Osvaldo Quiroga. Va a ser un placer escuchar. No, para nada. La operación borgiana por excelencia es convertir la ciudad de Buenos Aires, que él llamaba un arrabal sudamericano, este arrabal sudamericano, convertirlo en el punto por donde pasan todas las culturas, por donde pasa todo el universo. Pensemos, por ejemplo, en el Aleph, la historia que transcurre en un sótano de la calle Garay,
la casa de Beatriz Viterbo, donde en el sótano hay un punto por donde pasa el universo entero. Borges ha reinventado el idioma. Todo gran escritor reinventa el idioma, vuelve a construir el idioma. Nadie puede explicar el talento, en este caso de Borges, cuando en fervor de Buenos Aires construye una ciudad que ya no existía, que ya había terminado. Difícil de explicar también la adjetivación borgiana. Por ejemplo, en su libro probablemente más recordado que es Ficciones comienza con una frase que muestra esta manera de adjetivar de Borges. Dice, nadie lo vio desembarcar en la unánime noche. Alguien podría decir, las noches son unánimes, ¿por qué esa noche es unánima? O, definitiva, como una estatua, su ausencia entristecerá otros campos. La forma de construir, alguien decía el otro día en una cena, decía, bueno, pero él adjetiva como los ingleses, es decir, adelante el sustantivo. No, él hace una operación con la lengua que nadie la hace. A partir de Cervantes hasta hoy nadie hizo una operación como la que hace Borges con la lengua. Alguien dirá, ¿es difícil leer a Borges? No, no es difícil. Si usted ingresa, por ejemplo, por La intrusa, dos hermanos que deciden matar a una mujer porque era un obstáculo para la relación que tenían ellos, o Emma Suns, que fue llevada al cine como Días de odio, va a ver que es muy sencillo leer a Borges y entender lo que Borges está contando, o Hombre de la esquina rosada, o Juan Muraña, que es alguien que tiene que cobrarse una vieja deuda. Bueno, Borges lo dijo él claramente y me indican que ya está, que es suficiente. Y tienen razón, ya está, mi amor, dice mi amiga Federica. Se apasiona, vos le das Borges y se apasiona. Una vasta y compleja literatura, es eso, una vasta y compleja literatura. Y una anécdota última, y juro que no digo más. Cuando voy a entrevistarlo a Borges a la casa, en la calle Maipú, abre la empleada, una empleada correntina divina, e inmediatamente aparece Borges y me dice, ¿cuál es su apellido? Le digo Quiroga. Entonces, ¿qué me dice Borges? Borges me dice, no le crea, no le crea, no era tan malo como dice Sarmiento, Facundo, no le crea, usted no tiene que creerle. A mí me importaba poco Facundo, sinceramente, pero el humor y la ironía de Borges eran permanentes. Pero insisto, no importa Borges persona, que bueno, ya está, ya existió. Lo que importa es que la literatura de Borges es sencillamente extraordinaria. Es como leer a Miguel de Cervantes Saavedra. Y se acabó y no digo ni una palabra más y ahora me callo todo el programa. ¡No! Sí, No, pero Sonso, no queremos eso. Lo que pasa es que tenemos invitados en el programa. Tenés razón. Te quiero mucho. Yo también. Sabes mucho. No, no sé nada. Sabes mucho. No sé nada, la verdad que no sé nada. Tan humilde. Bienvenidos, mucho gusto. Vamos a seguir hablando del tema Malvinas. Estamos con Martín Carrizo, de Jóvenes Latinoamericanos por la Soberanía en Malvinas, perdón. Y Manuel Garrido, bienvenido Manuel, también integrante del mismo movimiento, ¿verdad? Giordano. Se tapó todo el cartel. Ahí Ahí está. está. Dice No, Garrido, dice Garrido. y acá dice Garrido. Sí. No importa, vos Bueno, le sos podemos decir Martín y Todavía Manuel. soy Giordano. Giordano. ¿Y Todavía vos no. estás seguro? Porque estamos en televisión. Me tendría que hacer un Y vamos ADN, a probar, pero no te quiero meter más líos, ya te digo honestamente. Bienvenidos, disculpa, esta mala data, todo en orden. A ver, momento histórico porque es la primera vez que una presidenta hace este tipo de reclamo. ¿Ustedes son hijos los dos de excombatientes? Así es. ¿Cómo es? ¿Me cuentan un poquito como para ¿Qué edad situarnos tienen? en Le podemos preguntar, ¿qué edad contexto? tienen ustedes? Los dos tenemos 24 años, somos hijos de excombatientes del CECIM La Plata, del Centro de Excombatientes Islas Malvinas La Plata. Nada, hace muchos años que venimos mamando lo que es la cuestión Malvinas, producto de nuestros padres, producto de que tuvimos la suerte de tener padres que tuvieron una buena vuelta, una vuelta afrontable y bueno... Y que sobrevivieron también. Y que sobrevivieron la historia nos ha hecho que podamos tomar la causa como nuestras, ¿no? Y creo que hoy es un punto muy importante, ya que es histórico que un presidente se enfrente a un comité tan importante. Siempre habían ido cancilleres y bueno, hoy va la presidenta, y no es para menos. ¿Y qué es lo que piden? a ver, como pedir... A ver, ¿y a quién le piden? ¿Al gobierno? A ver, primer ¿A la punto. sociedad? Claro. ¿Piden? a ver, nosotros somos una agrupación de jóvenes latinoamericanos que entendemos la cuestión Malvinas como una cuestión que es una cuestión. No es la guerra, no es el conflicto, es una cuestión Malvinas. Porque involucra un montón de
cuestiones, que desde ahí es donde entendemos que tiene que ser encarado desde la juventud y desde una unión latinoamericana. Empezar a hablar de Malvinas es en realidad empezar en Malvinas, pero es terminar en Bolivia. ¿Por qué? Porque discutir Malvinas es discutir soberanía, es discutir derechos, es discutir recursos, es discutir nuestro propio suelo, nuestras propias decisiones, qué hacer con nosotros mismos. Y empezar a discutir todas esas cuestiones, no podés discutirlas sin discutirlas desde una integración latinoamericana seria. No se puede discutir Malvinas, de hecho no lo están haciendo, no están discutiendo Malvinas solamente Argentina, sino que lo están encarando desde todo el aspecto de los organismos internacionales que hay, que reagrupan a los países latinoamericanos, que también de África. Es como una instancia muy nueva, esto de unirnos, sí, y esto de, latinoamericanizar la exacto, cuestión, sí. Estas noticias que a veces uno deja pasar, no sé, tal puerto de tal país no permitió el acceso a un buque inglés. Nosotros lo dejamos pasar, yo calculo que para ustedes debe tener una relevancia muchísimo mayor, y no sé si el argentino medio tiene conciencia de lo importante que es una acción de ese estilo. Lo que tenemos que tener en cuenta quizás es que a veces los sudamericanos enteros no tenemos magnitud de la riqueza del territorio latinoamericano en su totalidad. Y mismo los argentinos quizá no tenemos conciencia del valor y el potencial que tienen las islas, ya sea un posicionamiento estratégico para una guerra, que nosotros no la queremos, ya sea los recursos que allí se encuentran, ni hablar del petróleo. Pero también tenemos que tener en cuenta los peligros que estamos teniendo producto de que Malvinas es el punto más militarizado del planeta. Y cuando estamos hablando de eso, estamos hablando de que hay un militar por isleño, que es, digamos, que cada isleño tiene su guardaespaldas. Entonces es peligroso saber que en Malvinas hay armamento nuclear, que hay buques nucleares que recorren todo el océano ida y vuelta, que no son detectados, que hay aviones de última tecnología con armamento nuclear superior a la bomba de Hiroshima y Nagasaki. Entonces, cuando entendemos eso, entendemos que no solo representa a Argentina Malvinas, representa a toda Latinoamérica. Ahora, y ustedes que son hijos de excombatientes, ¿no? Los dos padres de ustedes estuvieron en las islas, digamos, ¿no? Combatieron en las islas. Por ahí una pregunta interesante me sería entender qué les contaron a ustedes cuando volvieron, cómo lo vivieron y demás, en un momento además en que después de la derrota, la dictadura tendió a desmalvinizar el debate público, digamos, ¿no? Fue la estrategia como para sacarse de hecho, encima volvieron escondidos, sin nada de entonces, ¿cómo vivieron? ¿Eran colimbas? Perdón, Sí. ¿o eran de Eran carrera soldados, militar? no, soldados. Ambos. Bien. Sorteo. Claro. Bien, En el eran CECIM chiquitos. Sí. ¿Y cómo lo vivieron entonces ustedes? A ver, tanto nosotros como una buena camada toda nuestra generación somos hijos de la democracia. En ese sentido hay un montón de cuestiones que no las vivimos y que las fuimos heredando de nuestros padres, los que lo han querido traspasar. Nuestros viejos nos lo han contado con una naturalidad muy simple, o sea, nosotros íbamos al CECIM, íbamos al centro de combatientes cuando éramos chicos. Por eso... Vos ibas acompañando a tu papá, digamos. Sí, claro. sí. O sea, que fuiste creciendo, conociendo la historia. Al principio sin darnos cuenta que Claro. era, porque Claro, desde eran bebés que chiquitos, estamos claro. ahí. Claro. Nacimos ahí adentro. Claro. Y con el tiempo empezamos a tener nosotros nuestros propios intereses y deseos de empezar a hacer algo. Y además empieza a aparecer una lectura que uno puede bancarse también siendo más adulto, que tiene que ver con los vejámenes vividos allí, el imaginar a un papá haciendo, no quiero personalizar, pero digo, han habido muchas denuncias de torturas, de situaciones de empalamientos, de meter a un pibe atado prácticamente desnudo en temperaturas gélidas bajo cero hasta que no aguantó más y se muere de esa manera, digamos, situaciones tremendas. Sí. Y que ustedes hoy están hablando de esto, situaciones que no se habían hablado, digamos. Lo más triste quizás en lo que son las cuestiones personales que hoy seguimos denunciando es que en el cementerio de Darwin hay 123 tumbas que no tienen identificación. Y en realidad habría que hacer un análisis con todas las tumbas de quién está ahí, cómo murió, ¿no? Y si en las 123 tumbas que dice soldado argentino solo conocido por Dios, hay de hecho una sola persona, porque si entendemos que una guerra es una guerra, y hay bombas, y hay balas, y hay explosiones, aunque suene crudo y triste decirlo, puede que haya más de una persona en cada tumba. Entonces es muy importante, no para nuestros viejos, sino para los familiares que todavía no tienen la identidad de sus hijos, ¿no? Yo creo que el proceso militar de esa época
no solo tiene 30.000 desaparecidos, sino todavía tiene una deuda muy grande con lo que son los familiares de los excombatientes caídos en las islas. ¿Ustedes registraron también el cambio de política en los últimos años respecto al tema Malvinas? ¿Qué opinan de eso? ¿Cómo lo vieron? Favorable. Todo, a ver, ya sea que venga del sector del kirchnerismo o de cualquier sector que ponga Malvinas como una política de Estado, nosotros lo vamos a aplaudir y lo vamos a acompañar. En ese sentido me parece que lo han entendido un poco también el resto de algunos partidos políticos. De hecho, hoy están allá todos excepto uno. Que nada, es como... ¿Quién no está? No está Macri, no está el PRO, Sí. claro. El PRO. Sí, sí, Nada, nosotros de hecho somos una agrupación que somos pluralistas en ese sentido y lo entendemos de ese lado. Las actividades que hacemos las hacemos siempre invitando somos de La Plata, a todas las agrupaciones estudiantiles de La Plata. Entendemos que es conflictivo y es medio raro y poco común hacer eso, porque Ser no se ponen de pluralista acuerdo. hoy en día, ¿no? Nos han dicho que nos tenemos que definir. Sí, porque básicamente, también hay una memoria de Malvinas muy ligada a lo militar, digamos, lógicamente, ¿no? Estalló con una guerra, digamos, pero a lo militar, al proceso, a la militarización, o sea, hay una memoria que por ahí recién ahora, tantos años Sí, pero me después... parece se que conoce. estabas apuntando a otra las cosa. cuestiones básicas en Sí. sí de lo que es Malvinas traspasan lo Exactamente. político. Y no importa de qué partido sea cada tal cual, uno, estamos están hablando todos de bases peleando. militares, estamos hablando de recursos naturales que son nuestros, estamos hablando de nuestro propio territorio, de nuestro espacio aéreo, marítimo, desarrollos científicos, la Antártida. ¿Cómo ven la división y la pelea que hay entre los excombatientes, entre las que reclaman en continente recibir pensión y ser reconocido como excombatiente y quienes combatieron en Malvinas? ¿Ustedes cómo lo viven a eso? ¿Tienen opinión formada? Realmente tiene que haber un esclarecimiento concreto por parte de lo que es el gobierno nacional y que se tomen medidas concretas de cuál es la realidad de todas las personas, ¿no? ¿Cuántos excombatientes fueron a Malvinas? Porque aún... ¿No se tiene un número claro? Y yo creo que no se tiene un número muy preciso. Y bueno, averiguar concretamente estas personas qué rol tuvieron, ¿no? Estos se dicen ser excombatientes o veteranos, me parece, qué rol tuvieron, si participaron de la guerra o si solo fueron movilizados que se quedaron en el continente. Yo creo que son realidades muy distintas. Una persona que peleó 3 meses durante una guerra y otra que, a ver, no deja de ser triste la realidad. Estábamos en un proceso dictatorial. Seguramente como Colimbas los bailaron, los trataron mal, pasaron hambre, pero en el continente, en una dictadura, ¿no? Yo creo que Malvinas ya es un poco más complejo por la realidad que vivieron los chicos allá. ¿Y qué opinan ustedes? La pregunta se vincula a la anterior. A ver, ¿cuál es la opinión? ¿Qué les genera los casos? Que hay algunos pocos casos de gente, de militares, de oficiales que tuvieron una actitud o decorosa o incluso heroica en Malvinas y que al mismo tiempo están sospechados de haber cometido violaciones a los derechos humanos durante la dictadura. ¿Cómo ven eso? Y a ver, los que hayan tenido algún papel más heroico en Malvinas me parece que ha tenido que ver con las necesidades básicas que puede llegar a tener una persona en medio de un conflicto bélico. Sobrevivir. Sí. Ahora, Chicos, la Después, si realidad... tortura o no, tortura. La realidad es que la mayoría de los suboficiales participaron del genocidio en la Argentina. Entonces, los mismos chicos tenían que afrontar la guerra contra los ingleses y contra el mismo gobierno. Gracias por haber venido. Contrario, muchas gracias Estamos por ahí el espacio. pendientes de cuando se venga la cadena, así que los invitamos si quieren quedarse acá, son bienvenidos. bueno. Vamos a estar transmitiéndolo, por supuesto. Suerte. Gracias. gracias. Un Muchas placer gracias por el haberlos espacio. tenido en el programa. Nos vamos a ir a un corte. Ya se conoce el fallo contra Vázquez, 18 años de prisión efectiva. Eso que estás viendo es vivo y directo. Fallo ejemplar, Mariana, calculo yo. Ella y la defensa, la querella había pedido de prisión perpetua, reclusión perpetua, con lo cual se queda a mitad de camino. Igual es una pena alta, 18 años de prisión. Seguramente las partes, tanto la defensa de Eduardo Vázquez como la querella y el fiscal, seguramente apelarán el fallo y bueno, habrá que esperar hasta que quede firme. Muy bien, lo último en lo que se refiere a actualidad, entonces lo estás teniendo a través de la pantalla de Canal 7. Vamos a ir un corte en el bloque que viene, te profundizamos esta información, te la damos más prolijita, pero queríamos dar la noticia en vivo como estaba sucediendo. Tenemos la entrevista con Virginia Innocenti y tenemos un montón de cosas, no te vayas.
Para que